Buenos días, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Vamos a comenzar entonces con una oración. Padre, te damos gracias, te eres bueno para siempre, es tu misericordia, el grande eres sobre todas las cosas. En este día, Señor, clamamos por tu presencia, clamamos, Señor, por tu Espíritu en nuestros corazones para que nos enseñe las cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el tema que vamos a tratar el día de hoy. Abra nuestros corazones, abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, para que te podamos adorar como a ti te gusta que te adoren en tu palabra, para darte gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Estamos en el tema del arrepentimiento para vida. Y cuando comenzamos la lección hace unas 3 semanas atrás, vimos que Cristo empezó el ministerio haciendo un llamamiento individual al arrepentimiento. O sea, Dios demanda al hombre el arrepentimiento del pecado. La misericordia de Dios es dar arrepentimiento y llevar a los hombres o atraer a los hombres hacia Él. En la sección 1 de la Confesión de Fe de Westminster estudiamos que el arrepentimiento para vida es una gracia evangélica y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, o sea que todos estamos enviados, requeridos a predicar el arrepentimiento dentro de la iglesia. O sea, en Lucas, no recuerdo si era el 5 o el 15, yo sé que es en Lucas, el Señor Jesucristo dijo que, o sea, por ejemplo, los de la torre de Siloé, ¿tú crees que los que estaban en la torre de Siloé, cuando les cayó la torre de Siloé, murieron porque, porque eran más pecadores que cualquiera otro? Y realmente no. Si tú no te arrepientes, de igual manera vas a morir en tu pecado. ¿Okay? Entonces, pues, nosotros estamos llamados a predicar el arrepentimiento para salvación y también pues para desarrollar la fe en Jesucristo. En la sección 2 ya hemos visto parte de la sección, específicamente la primera parte de la sección que discutimos fue que al arrepentirse, un pecador se aflige por sus pecados y los odia. O sea, el arrepentimiento genuino produce una aflicción, el arrepentimiento genuino produce un odio por el pecado. No solamente somos movidos por el peligro que trae el pecado, la consecuencia del pecado, estar completamente separados de Dios, porque normalmente el que practica pecado está separado de la presencia de Dios, sino también por lo inmundo y odioso del pecado, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y para esto dimos el ejemplo de, por ejemplo, la homosexualidad, que es completamente contrario a lo que la ley de Dios nos enseña. Así que estamos en la página 5. Vamos entonces nuevamente a agarrar ahora en la página 5. Y estoy mirando entonces hacia el final de la página 5. A propósito, ¿alguien necesita bolígrafo? Hay un bolígrafo debajo de la tapa del libro, a mano izquierda. Ok. ¿Alguien necesita bolígrafo? Gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. Así que nuevamente estamos en la sección 2, la página 5, 15.5. Y continúa entonces la sección 2 diciendo: y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios. ¿Sí? Así que cuando el hombre comprende
la misericordia de Dios para los que se arrepienten. ¿Okay? Comprenden la misericordia de Dios por causa del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiero decir en Cristo. Para aquellos que están arrepentidos, el hombre se aflige. El hombre odia su pecado. O sea, si nosotros pensamos en ese momento donde hubo esa conversión genuina en nosotros, prácticamente nuestro deseo no es pecado. O sea, le tomamos un odio a ese pecado. ¿Por qué razón? Porque sabemos que ese pecado nos aleja de Dios. ¿Okay? Entonces, nos volvemos de todos ellos, o sea, hacemos lo que se llama la conversión, hacemos el giro 180, el de querer regresar a los caminos de Dios. En Jeremías capítulo 31, versículos del 18 y 19 dice: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. O sea que estamos poniendo toda nuestra confianza en nuestro Dios para que nos regrese de ese camino pecaminoso. Versículo 19: porque después que me aparté, o sea que como ovejas nos descarriamos. ¿Sí? Las ovejas se descarrian también, al igual que las cabras. Las ovejas, acuérdense que somos ovejas o somos cabras. O sea que en el día del juicio el Señor pondrá a la izquierda las ovejas y a la derecha las cabras, o será GB, no recuerdo. Pero dice que de un lado cabras y del otro lado ovejas. ¿Okay? Después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Y dijimos eso, que, o sea, golpearse en el muslo prácticamente es el dolor que sentimos. O sea, nos golpeamos con el deseo de poder quitar ese pecado de nosotros. O sea, si tuviéramos la oportunidad de viajar en el tiempo, en el caso mío 40 años, 45 años, 50 años, ¿cómo haría las cosas completamente diferentes? Sin embargo, la consecuencia de ese pecado todos los días está en mí. Y todos los días me golpeo porque me duele ese pecado. Y no hablo por mí, hablo por todos. Estoy seguro que todos, o sea, yo les comparto mi experiencia. Sin embargo, pues nuevamente es algo de lo que sufrimos todos, la consecuencia de ese pecado. Ahora, yo me aparté. El Señor, en su misericordia, me atrajo a Él y me dio la oportunidad para el arrepentimiento. Y después que comprendí que había hecho mal, me di golpes por el dolor que estaba sintiendo por causa de ese pecado. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza. Me da vergüenza. Me seguirá dando vergüenza. Y también pues me ha humillado delante del Señor. Como Pablo decía, quítalo de mí. O sea, 3 veces, todos los días te pido, Señor, quita este dolor de mí. Y el único que me responde es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que en esta debilidad que nosotros pasamos de nuestro pecado es donde nos hacemos fuertes, porque lo que estamos es comprendiendo la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Okay? Y nuevamente porque llevaba el oprobio de mi juventud, o sea, lo que realmente, las malas acciones que yo he hecho desde mi juventud hasta el día de hoy las sigo arrastrando. No debería ser, pero el Señor las permite con un buen propósito, porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. ¿Okay? En Joel capítulo 2 versículos 12 y 13 dice: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Ok? Así que nuevamente, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. ¿Ok? Con ayuno, a lo que está haciendo referencia es prácticamente al, ¿cómo fue que dijimos con Pablo? Lo traumático del evento. Se te quita el hambre. ¿Me explico en eso? O sea que a veces cuando se nos muere un ser querido, una de las cosas que perdemos es el apetito. Entonces, pues, por eso dice, o sea, a eso es lo que está refiriendo con ayuno. O sea, con el dolor que se experimenta, con el trauma que se experimenta cuando pasamos algo así de traumático en nuestra vida. O sea, al punto que se nos quita el hambre. O sea, por ejemplo, cuando murió el rey Saúl, dice la Biblia que el pueblo ayunó 3 días. O sea, no porque nuevamente estaban en ayuno y oración, sino que estaban pidiéndole al Señor, no pidiéndole al Señor, sino que el lamento que estaban experimentando, el llanto que estaban experimentando, les quita el hambre. ¿Okay? Así que vuelve a Dios, o sea, y a lo que está diciendo aquí en ese versículo 12 es el ímpetu, el impacto que debe tener ese arrepentimiento en nuestra vida. Entonces debemos sentirlo como nuevamente, como decía el rey David, contra ti es que he pecado. No pecó contra Betsabé. La ley que él violó no fue contra Betsabé, fue la ley de Dios la que él violó. Y por eso lo sintió tanto dentro de su corazón. Y por eso dice, rasgad vuestro corazón, no nuestros vestidos. O sea, como hacen los judíos que rompen el vestido. Pero lo que el Señor nos está llamando es a rompamos el corazón, sintamos el dolor realmente dentro de ese corazón. Y reconociendo que el Señor es compasivo, clemente, lento para la ira, porque normalmente si el Señor hubiera aplicado su justicia delante de mí, ya yo no estaría aquí. Así que es lento para la ira, Él es abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Salmos 119, versículo 128. Por tanto, estimo recto todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. O sea, tenemos que tener estima por la palabra de Dios, tenemos que tener estima por los mandamientos de Dios y aborrecer todo el camino mentiroso, todo el camino que nos lleva al pecado. Eso es lo que significa ser un giro 180. Segunda de Corintios capítulo 7 versículos 10 y 11. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Así que ahora vemos por qué razón nos tenemos que arrepentir, porque estamos llamados al arrepentimiento. Porque nuevamente ese arrepentimiento nos va a llevar a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea que cuando nos arrepentimos, sentimos una tristeza, pero esa tristeza dentro, o sea, porque nuevamente le hemos fallado a Dios, esa tristeza entonces es lo que nos conduce a la salvación. Ahora, en el mundo cuando perdemos la casa, en el mundo cuando perdemos el carro, en el mundo cuando perdemos las amistades, produce una tristeza, pero realmente no se compara con la que nos conduce a la salvación. Versículo 11. Porque mirad, ¿qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa? ¿Qué vindicación de vosotros mismos? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué gran afecto? ¿Qué celo?
¿Qué castigo del mal? En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que nuevamente comienza con un signo de exclamación. ¿Qué solicitud ha producido en vosotros esto? O sea, no una pregunta. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. O sea, todas esas son las consecuencias de ese planificar de ese pecado. ¿Okay? Así que nuevamente esta sección 2 dice que al arrepentirse un pecador se aflige por el pecado, los odia, es movido no solamente por la vista y el sentimiento del peligro que produce ese pecado, sino también por lo inmundo y lo odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Ahora, cuando comprendemos la misericordia de Dios que es en Cristo Jesús, o sea, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Dios está manifestando su misericordia a los pecadores que se arrepienten. El hombre entonces se aflige de ese pecado y su deseo genuino es volverse de todos ellos. Y esto entonces es un proceso de todos los días. Entonces, para hacer esto, continúa entonces la sección 2 diciendo proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. O sea que en el momento que reconocemos nuestro pecado, en el momento que decidimos hacer ese giro 180, en el momento que nos afligimos por el pecado que está, el peso del pecado sobre nuestra vida, nos proponemos, nos esforzamos para andar con Cristo, con Dios, en todos los caminos de sus mandamientos. O sea que nuestro deseo entonces es cumplir los mandamientos. O sea, miramos los mandamientos y no los tenemos solamente como palabras escritas sobre un papel, sino como instrucciones para seguir que son de vida. ¿Okay? El Salmos 119, versículos 5 y 6. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. O sea, siga los mandamientos y no le dé lugar al diablo para que la puedan apuntar a usted y decirle, pero es que tú fallas en este, fallas en este, fallas en este. ¿Okay? Recuérdense lo que hablamos hace poco. El que tiene en la mente, el pecado que tiene en la mente, el pecado que disfruta mentalmente. El hombre no lo puede ver, Dios lo puede ver, pero nuevamente será señalado por ese pecado. Por eso nuevamente la palabra lo que nos dice es, órele al Señor y dígale, dame un corazón puro, dame un corazón limpio, dame una mente limpia. O sea, nuestra mente debe estar completamente en tarea todos los días de adorar a Dios. Ahora, ¿qué hacemos con nuestra mente? La utilizamos para adorar a Dios, pero también lo utilizamos para pecar contra Dios. ¿Me explico en eso? O sea, dice, hermano, esto suena exagerado. Bueno, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Qué santificación? Todos los días estar más apartados del mundo para Dios. Entonces, sí soy exagerado, pero realmente eso depende de su relación personal con Dios. Salmo 119, versículos 59 y 60. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Evalúa en qué estás pensando, evalúa qué estás haciendo, evalúa, qué estás planificando. Eso es lo que quiere decir considerar mis caminos. Y nuevamente regresé
al testimonio, me apresuré en guardar tus mandamientos. O sea que nuevamente es de vital importancia que usted lo haga hoy. O sea, ¿sabe cuál es la diferencia entre importante y urgente? Importante que es importante, urgente que ya. Urgente tiene consecuencias. Importante tiene consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre importante y urgente? ¿Y cuál de los dos tiene más peso? ¿Importante o urgente? Importante. Importante. ¿Ok? Importante. Vamos a las definiciones. ¿Qué es importante? Lo importante es lo primero, Si no lo haces, traes es lo primero, consecuencias. es lo prioritario. Sí. ¿Qué es la definición de importante? Importante quiere decir que toda acción que nosotros tengamos va a producir una consecuencia. Efectos. O sea, produce una consecuencia. Importante produce una consecuencia. Urgente es solamente calidad de tiempo. Por esa razón, o sea, hay cosas que son importantes y urgentes. Hay cosas que son importantes, pero no urgentes. Hay cosas que son urgentes, No son pero no importantes. son importantes. Y hay cosas que son urgentes e importantes. ¿Ok? Entonces, Y no es lo mismo urgencia que emergencia. correcto. Entonces, pues, la diferencia está en lo siguiente. O sea, importante acarrea consecuencia. Es importante que nos hagamos un examen médico anual. Indudablemente. Es importante, ¿no? Ahora, ¿lo tenemos que hacer en este momento? No es urgente. Es algo que podemos programar. Ahora, ¿cómo ese ejemplo cambia de importante no urgente a importante urgente? Si tienes un padecimiento. Si te da un ataque al corazón, que hay patas arriba, pues claro, ahora necesitas un examen médico. Urgente. Ahora se convierte en importante urgente. O sea, importante no urgente es todo lo que podemos programar. Importante es ama al Señor. Ajá. Eso es importante. ¿Sí? Ama al Señor En este por momento. toda tu vida. Entonces ahora es importante urgente. Importante y urgente. Sí. Ahora, ir a la iglesia, Es importante. pero lo podemos O poner. programar. Así es. Pero lo que es urgente se convierte en importante. Porque Lo si que- es urgente, si es urgente y tenemos que hacerlo urgente es porque es importante que lo hagamos. Bueno, no todo, o sea, por ejemplo, cuando te llaman el sábado por la mañana para decirte que tenemos la venta de mueblería y solamente va a ser por 4 horas. Eso no es urgente porque no. A menos que yo no tengo necesidad. A menos que no tenga mueblería, ¿no? De comprar un mueble, entonces sí. Lo que pasa es que lo que es urgente para mí no es urgente para usted. Es que lo importante es lo prioritario. Sí, ¿por qué razón? Porque lo importante es lo que lleva la consecuencia. Si usted lo hace o si no lo hace, tiene una consecuencia. Volvemos de nuevo al ejemplo del examen médico. Si tú lo haces, tiene una, o sea, consecuencia no es una palabra negativa. Consecuencia lo que significa que es el resultado de tus acciones, lo que hagas o lo que no hagas, o sea, lo que hagas o lo que dejes de hacer, tiene una consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias de mal estudiante? ¿Y cuáles son las consecuencias de un buen estudiante? Exactamente. No existe el mal estudiante, sino el mal maestro. No, te habla la buena experiencia. Sí existen malos estudiantes. Estudiantes flojos. Sí. Y también, y todas esas yo las tengo. Pero me explico. O sea, entonces cuando dice me apresuré y no me tardé, o sea, en guardar tus mandamientos, es porque nuevamente ahí tenemos una característica de importante urgente. Apresuré. Me apresuré, eso es urgente, en guardar tus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque si no guardo tus mandamientos o guardo tus mandamientos, hay una consecuencia. ¿Ok? El Salmo 119, versículos
105 al 107. Es decir, el Salmo 119 es el más largo, nunca tiene fin. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. He jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué te da la vida? La palabra de Dios. O sea, no las letras que están escritas en la Biblia. Lo que te da la vida es poner en práctica las instrucciones que nos llevan a la vida. Por esa razón dice, guardaré tus justas ordenanzas. ¿Dónde encontramos esas ordenanzas? Dentro de las letras que encontramos dentro de la Biblia. ¿Okay? Por esa razón la Biblia es lámpara a mis pies, luz para mi camino. ¿Okay? Así que no son interpretaciones alegóricas, no son, es lo que la palabra del Señor nos dice. En Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Quién fue ese Zacarías? ¿Quién fue esa Elizabeth? La hermana de Juan. La prima de Jesús. La hermana de Juan. Ella, la madre de La Juan mamá de Juan Juan. el Bautista. La prima de Juan el Jesús. Bautista. De- O sea, Zacarías y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿qué decías? No, que la prima de María. Prima de Elizabeth. también la Virgen María. Elizabeth de la Virgen María. Sí. Ujú. Y el papá de Juan. Esa Elizabeth fue la que María fue a visitar cuando se enteró de que ella estaba embarazada. Sí. Porque el ángel le dijo, Elizabeth también está embarazada. Y estaba ya como de 6 meses, entonces pues, pero nuevamente aquí lo que tenemos es sacerdote llamado Zacarías, su mujer Elizabeth, y el versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Apartados por el Dios. No visto a través de su Dios en pecado. ¿Ok? Visto inocente. Declarado inocente. Declarado inocente. Ambos eran declarados inocentes delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esa debe ser nuestro motivo en la vida, vivir para el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Y antes de él no hubo rey como él, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni otro como él se levantó después de él. ¿De quién está hablando ahí? De David. Yo creo que es el rey David. Vamos a ver. Estamos mirando, o sea, Segunda de Reyes 23, 25. Parece que habla de Josías. Que era de la dinastía de David. Okay. Mateo 22, 37.
Eso le pasa por... Eso me pasa por no... Hago la pregunta y después no la puedo contestar. Creo que 22 de Jesús dijo, ahora el Señor con todo el mundo. Aparece de Josías, pero pudiera ser, o sea, pero tiene también características. Tiene características de David, pero acá el comentario En el 24. dice, de todos los reyes en la dinastía de David, incluyendo el mismo David, ningún otro rey se aproximó más estrechamente al ideal regio de Deuteronomio 17, 14 al 20, que Josías. O sea, que Josías fue el que se acercó más a lo que dice Deuteronomio 17. ¿Y qué dice Deuteronomio 17? Este es el primero y más grande mandamiento. O sea, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todos los mandamientos, estos dos dependen de la ley. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que yo creo que está hablando de Josías. De Josías. Parece que Josías, sí. Aquí dice, el error de Josías consistió en no comprender que Dios es mucho más grande que nuestra lógica y que Él habla con las personas y las maneras más inesperadas. Tiene que ser uno de O los... sea, suena como contradictorio que haya sido y que no O comprende. sea, del 23:4 es donde comienza entonces a hablar sobre Josías. Y entonces, cuando llega al 25, entonces está hablando de Josías. Es que ni Moisés, ni Abraham, ni Jacob se denominaban reyes. No. Así que, Era el rey David, el rey Josías, el rey Salomón, pero de los anteriores ninguno tenía, no decían el rey Moisés, decían Moisés, Moisés. o Jacob, o Aarón. Ni siquiera decía el Señor Moisés. Sí. Don Moisés. O algo tenía, era el patriarca de la tribu, pero igual que Abraham, pero no tenía el título de No rey. tenía título de rey, no. Así que nuevamente, o sea, no hubo una persona como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Ni otro como él se levantó después de él. Así que, o sea, sí está hablando de Josías, pero nuevamente él lo que quería era amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Entonces dice aquí, no hubo otro como él, no hubo otro rey como él que se volviera. Y está hablando antes de Josías, no hubo rey. Okay, así que posiblemente después de eso, pero no lo tenemos bíblicamente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre la sección 2? ¿Vamos bien hasta ahora? Sección 3 del capítulo dice: aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa del perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Acuérdense que de acuerdo a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, ya que el perdón es un acto de pura gracia de Dios por causa del sacrificio de Jesucristo, sin embargo, es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno pueda esperar perdón sin arrepentimiento. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la salvación? Habían grupos que habían 5 escuelas de pensamiento. En las 5 escuelas de pensamiento pues había una que era por obras, que la salvación es por las obras, que la otra es por gracia, hipergracia y hiperobra. Entonces una era hipergracias, la otra era hiperobras. No, perdón, había una que era gracia más obras, entonces hipergracia, y luego teníamos hiperobras, y entonces teníamos también hipergracia. Entonces dentro de esas 5 escuelas de pensamiento, que es la razón por la cual tenemos tantas denominaciones dentro de lo que sería la Iglesia de Jesucristo,
Y hablamos de que hipergracia, o sea, reconoce que la gracia de Dios es tan buena y tan buena y tan buena, y como Dios sabe que yo soy un pecador, tan pecador, que no importa el pecado que yo practique o que el pecado que yo planifique, al final de la vida Dios me va a perdonar. Porque está, o sea, considerando hipergracia. O sea, por gracia somos salvados, no por obras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero nuevamente, están los que piensan que se quieren llevar la gracia al extremo, al punto de que si Dios lo sabe todo y Dios lo puede todo, ¿por qué yo tengo que ir a predicar el Evangelio si Él ya conoce quiénes son los que son salvos y quiénes son los que son condenados? Ese es el pensamiento de la hipergracia. Y lo único que yo digo es, siga durmiendo de ese lado de la cama que se va a caer. ¿Okay? Así que nuevamente, sí, la gracia de Dios es la que nos sustenta. Sin embargo, nosotros estamos llamados a reconocer nuestros pecados y a arrepentirnos. Así que la primera parte de esta sección dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como un salvavidas, es lo que está diciendo. ¿Okay? No debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa del perdón para este, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios por causa de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. En Efesios capítulo, para poder entender esta sección, quitemos aun cuando y leámosla de la siguiente manera: no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa del perdón para esta, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios. O sea, no debe confiarse del arrepentimiento como si fuera para satisfacer el pecado. Porque nuevamente, perdón es obra de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículos 31 y 32 dice: entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No hago esto por vosotros, declara el Señor Dios, sabedlo bien, avergonzaos y abochornaos de vuestra conducta, casa de Israel. Así que nuevamente menciona precisamente eso: el arrepentimiento, el perdón del pecado es obra de la gracia de Dios, pero no te duermas de ese lado de la cama. O sea, te tienes que avergonzar, te tienes que abochornar de vuestra conducta. Efesios capítulo 1, versículo 7 y la primera parte del versículo 8 dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. O sea que nuevamente, la gracia de Dios, por causa de ¿qué? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Eso es lo que quiere decir: tenemos redención mediante su sangre. O sea, su sangre, a lo que hace alusión es la muerte violenta que experimentó Jesucristo en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre. Porque hay una creencia que corre por la iglesia que la sangre es como que si fuera agua y jabón. Sí. ¿Me explico? O sea, entonces pues nos enfocamos en la sangre y nos desenfocamos que fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso hace diferencia en lo que creemos. Así que en él tenemos redención mediante su sacrificio violento en la cruz del Calvario.
esa redención pues nos permite el perdón de los pecados, porque normalmente lo que hemos estado viendo en el estudio de Hebreo es que la sangre de los machos cabríos y de los toros no perdonaban el pecado. O sea, la sangre de los machos cabríos solamente apaciguaban la ira de Dios por un año. Por esa razón en Hebreo, si no lo hemos visto lo veremos, dice que Jesucristo entró como sumo sacerdote al lugar santísimo, no con la sangre de toros y de machos cabríos, sino con su propia sangre, para hacer el último sacrificio, y ese sacrificio es el único que perdona pecados. Entonces por esa razón dice el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. O sea, porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que creyera en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que el que creyera en su nombre, tuviera salvación y vida eterna. ¿Okay? Y esto lo ha hecho abundar para con nosotros. O sea, el Señor no es un conejito que está escondido en una cueva para que nosotros tratemos de ver dónde está. El Señor se ha manifestado de muchas maneras. Lo vimos en Hebreos capítulo 1. Él habló antes por los profetas. Hoy día nos está hablando por medio de quién? Por medio del Hijo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Y se supone que no habrá otro sacrificio. No hay otro sacrificio. O sea que aun cuando decimos, esta tarde voy a pecar, no hay otro sacrificio que me pueda perdonar de ese pecado. Solamente el sacrificio de Jesucristo. ¿Okay? Así que no debe confiarse del arrepentimiento como si eso satisfaciera el pecado. Ya que el perdón pues es gracia de Dios. Sin embargo, de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno pueda esperar perdón sin arrepentimiento. ¿Usted quiere ser perdonado? Arrepiéntete de tu pecado. En Lucas capítulo 13, en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, les había dicho Lucas 5 o Lucas 15, es Lucas 13. Así que Por eso no lo veía. mire lo que dice. En esa misma ocasión había allí algunos de los que contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? ¿Pensaban que fueron más pecadores? Mira lo que dice el versículo 3. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceremos de igual manera. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Lo que tú piensas que los que iban en el Titanic eran más pecadores y por eso el Titanic se hundió? ¿O los que estaban en las torres gemelas eran más pecadores que nosotros y por eso el Señor derribó las torres? Mira lo que dice el versículo 5. Os digo no que no eran más pecadores. O sea, en el Titanic habían hombres justos e injustos. En las torres gemelas habían hombres que eran justos e injustos. Al contrario, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer de la misma manera que perecieron los hombres en el Titanic, de la misma manera que perecieron en las torres gemelas, de la misma manera que a los que le cayó la torre de Siloé encima. O sea, si vamos por coincidencia, estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si vamos por la voluntad de Dios, el decreto de Dios, o sea, la providencia de Dios, estaban en el lugar correcto cuando les tocó, a la hora correcta. ¿Me explico? O sea que una es coincidencia, otra cosa es
la providencia de Dios. Así que lo importante aquí no es si estaban o no estaban en el lugar correcto a la hora incorrecta, o si estaban con la providencia de Dios o no estaban con la providencia de Dios. Si no nos arrepentimos, vamos a morir en nuestros pecados. Hechos capítulo 17, versos 30 al 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Ahora está haciendo el llamado, Dios hace un llamado al arrepentimiento, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. O sea que en otras palabras, la justicia de Dios será manifestada sobre todos los hombres. O sea que el hombre que se condena y el hombre que se salva será juzgado el mismo día, porque Dios es justo. O sea, no hay persona que pueda llegar a la presencia de Dios y decir, yo nunca oí de ti. Porque toda la naturaleza da testimonio de que Dios existe. En Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Así que nuevamente, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado. Ese hombre se llama Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Así que está hablando de Jesucristo. ¿Okay? Así que seremos todos juzgados por nuestras obras. Por nuestras obras no nos salvamos, por nuestras obras no nos condenamos. Lo que nos condena es la incredulidad. Pero todos llegaremos en Apocalipsis capítulo 20, llegaremos frente al tribunal de Jesucristo. Los libros serán abiertos y seremos entonces juzgados por nuestras obras. ¿Quién decide la salvación? Dios Dios es el que la decide. Ahora, no porque Dios es injusto, porque Dios es justo. Recuerde, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Ahora, Joseph, acaba de decir, seremos juzgados por nuestras obras. Si por obras no nos salvamos, y por obra no nos condenamos. Ajá. Entonces surge la interrogante: si por obra no nos salvamos y por obra no nos condenamos, ¿por qué vamos a ser juzgados por ella? Porque hay fe. Porque las obras son la evidencia de qué? De que hay fe. De si crees, si eres incrédulo, Si creo o no crees. o no eres incrédulo. Exacto. O sea, vamos a Efesios capítulo 2. Si no crees, no si puede no ser crees, las hacer obras cosas malas. con malas intenciones. Es que si no se cree, se hacen cosas malas. El hombre de buen corazón Hace cosas buenas, y el hombre de mal corazón hace malas cosas. hace malas cosas. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que Dios te da tanto la gracia de la salvación como la fe para creer en la salvación. Es un don de Dios. ¿Okay? Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, nunca lo enfatizamos el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Okay? O sea, tiene que mirar ese versículo 10, o sea, que el resultado de la salvación son las buenas obras. ¿Qué buenas obras? Las buenas obras que Dios pone en nuestro corazón para que lo hagamos de acuerdo a como Él lo pone en nuestro corazón. Así que destaco nuevamente, por obras no nos salvamos. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9. Pero nuevamente por obras no nos condenamos tampoco. Nos salvamos o nos condenamos por causa de qué? De Cristo, De si creemos o no creemos. o no creemos. ¿Creer en qué? En el sacrificio violento que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario para que fuéramos redimidos de nuestros pecados.
¿Ok? Ahora, Apocalipsis 20. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Okay? Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Okay? La semana que viene pues continuamos entonces con la sección 4. Vamos entonces a orar para culminar con la clase. Padre, te damos gracias por las cosas que hemos aprendido de ti el día de hoy. Señor, sabemos que son cosas difíciles de entender para nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú pongas la luz en nuestro caminar, tu palabra en nuestros corazones, el Espíritu Santo, para que nos explique estas cosas que no podamos entender, Señor. Te pido, Padre amado, por todos estos hombres y mujeres que están hoy día confundidos por falsas enseñanzas, hombres piadosos que reconocen que tú eres el Dios verdadero. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de ellos y les dé la oportunidad, Señor, de esa salvación, que sea para gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que te quedes con nosotros el resto del servicio. Te pedimos, Señor, que los cantos, la predicación, la lectura de la palabra sea de tu agrado. Enséñanos esas cosas que tú has preparado para nosotros. Para gloria y honra de tu nombre, te damos gracias. Amén. Lo que Dios dice amén. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga. Y la semana que viene pues continuamos entonces con la sección